Y también vamos a hablar acerca de todo lo que sucedió en La Haya, cómo interpretar este fallo, quién ganó, quién perdió con esta decisión y bueno, lo más importante, qué tanto ganamos o perdimos los colombianos. Saludamos a Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, para hablar de este tema. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Tatiana, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este momento. Profesor, entonces, lo primero que quiero preguntarle es a usted especialmente qué sensación le dejó este fallo, porque ya veíamos celebraciones de lado y lado. Personalmente me deja una sensación, un sabor agridulce, porque de una parte, y como lo ha mencionado el equipo de defensa del Estado, no se condenó a Colombia a pagar ningún tipo de indemnización a favor de Nicaragua. Y lo segundo, de forma expresa, la Corte no dijo que Colombia no estuviera cumpliendo con el fallo del 2012. Sin embargo, parece que esto es un triunfo pírrico. ¿En qué sentido? La Corte ratifica efectivamente que Colombia ha vulnerado los derechos de Nicaragua sobre esa zona económica exclusiva de Nicaragua. De otra parte, le ordena al gobierno colombiano modificar un decreto del 2013 porque dice que las millas que usaron en crear esa zona contigua integral pues no corresponde a la práctica internacional de las 12 millas náuticas. Y por último, no reconoció los derechos de la comunidad raizal para hacer una pesca tradicional más allá de lo que es el mar territorial colombiano y la zona contigua. Entonces, pareciera que es una victoria pírrica y por eso sí me encuentro un poco como, o mi posición, mi opinión es que es un fallo agridulce para Colombia. Sin embargo, profesor, pues de parte del gobierno colombiano se dio toda una celebración. Lo invito a que escuchemos atentamente cuál fue la interpretación del gobierno colombiano acerca del fallo. Mi gobierno, como era lógico, mantuvo esa posición del Estado colombiano. Además, Colombia sostuvo que era esencial definir las libertades, derechos y deberes de cada país en el área. Defendió la presencia de Colombia en el Mar Caribe y contrademandó a Nicaragua. Nuestro país no podía dejar de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, pues ello hubiese implicado exponer a Colombia a que la Corte solamente atendiera las pretensiones de Nicaragua. La defensa de Colombia se ha estructurado como una política de Estado. Desde la primera de las demandas interpuestas por Nicaragua en 2001 hasta la fecha, 4 gobiernos sucesivos hemos asumido con responsabilidad patriótica y apego a la Constitución la tarea de defender los intereses nacionales, nuestros derechos y nuestra soberanía. Las pretensiones iniciales de Nicaragua eran exorbitantes. Dicho país pretendió que se declarara que las islas del archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no pertenecían a Colombia. De igual manera, pretendió que se declarara que el Tratado de Esguerra-Bárcenas era inválido. En el fallo de 2012, la Corte ratificó lo que había dicho en su decisión de excepciones preliminares en 2007. Las islas y los cayos del archipiélago pertenecen a Colombia. Asimismo, estableció la validez del Tratado de Esguerra-Bárcenas, pero consideró que dicho tratado no implicaba una delimitación marítima. Por esa razón, la Corte delimitó las zonas económicas exclusivas entre Nicaragua y las islas colombianas. En noviembre de 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. Ello significa que la Corte Internacional de Justicia no puede conocer de nuevas demandas contra Colombia a partir del 26 de noviembre del 2013. Fue precisamente antes de esa fecha que Nicaragua demandó nuevamente, iniciando el proceso decidido por la Corte. La estrategia jurídica de Colombia ha sido rigurosa y coherente. El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho
a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. En ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso. Dicha petición fue rechazada en el fallo de excepciones preliminares que se presentó el 17 de marzo de 2016. La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Desde un comienzo, esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy. En segundo lugar, la unidad, integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman se mantiene. La zona contigua que Colombia estableció en el archipiélago es, en lo fundamental, ajustada al derecho internacional. Además, la Corte aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico. En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país, tal y como lo ha venido haciendo históricamente. En cuarto lugar, la Corte ha señalado que de los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. La Corte censuró que Nicaragua pretendiera con ese decreto apropiarse de aguas que no le pertenecen y resaltó que dicho decreto violaba los derechos y libertades de nuestro país. La contrademanda de Colombia en contra de Nicaragua fue acogida por la Corte. En quinto lugar, la Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. El principio constitucional mediante el cual los límites de Colombia solamente se pueden modificar mediante un tratado aprobado por el Congreso no ha sido cuestionado por la Corte, a pesar de la insistencia de Nicaragua. La Corte no aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. También rechazó la pretensión de ese país que el caso se mantuviera abierto hasta que Colombia garantizara el cumplimiento del fallo de 2012. En ejercicio de su soberanía, Colombia inició conversaciones con Nicaragua desde diciembre de 2012, con el objetivo de buscar una alternativa no litigiosa y en consonancia con el derecho internacional. Estas avanzaron en su momento, hasta que Nicaragua cerró la puerta en 2014. Desde mucho antes, Colombia siempre ha estado dispuesta a solucionar sus diferencias por las vías pacíficas y diplomáticas. En todas estas ocasiones, Nicaragua, antes y después del fallo de 2012, no ha permitido avance alguno en esa dirección. A Colombia, como a cualquier nación democrática, le preocupa también cómo el gobierno nicaragüense se constituye hoy en una oprobiosa dictadura que desconoce los derechos fundamentales de la oposición, la prensa libre, la iniciativa privada y las libertades ciudadanas. En una dictadura no hay respeto al Estado de Derecho ni a los pilares democráticos. En las ocasiones en que Colombia procuró una aproximación para resolver estos litigios mediante un acuerdo directo, el gobierno de Nicaragua cerró la puerta. Hoy, el ánimo litigioso de dicho país
es una práctica recurrente que también se ha puesto en evidencia con otros estados de la región. Desde el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, de este archipiélago histórico e indivisible, el Gobierno Nacional ratifica el mandato constitucional de defender la soberanía, la integralidad de las islas y los derechos de nuestra nación. El pueblo raizal ha sido un actor fundamental en la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Su participación en la estrategia jurídica, así como en las audiencias de La Haya, es una voz clara y contundente para el reconocimiento de los derechos ancestrales de pesca, pero también para recordarnos el valor de una nación multicultural y vibrante que convive bajo este hermoso territorio. Mi gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Asimismo, y de conformidad con el derecho internacional, procuraremos la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área. Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, así como defender de manera irrestricta y permanente a su población. También lo es defender los más altos intereses de Colombia en el Mar Caribe. Frente a esa responsabilidad no puede haber titubeos ni ambigüedades. La decisión de mi gobierno es cumplir con esa responsabilidad a cabalidad, con determinación y patriotismo. No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos principios. Todos los colombianos tenemos que estar unidos en esta causa. La defensa de la integridad nacional y de nuestros límites no puede obedecer a banderas políticas o ideológicas. Es un mandato constitucional. Y desde este territorio, acompañado por el gobernador de este archipiélago, por el alcalde de Providencia y Santa Catalina, por la comunidad raizal, por los altos funcionarios del gobierno, por la cúpula militar, enviamos ese mensaje a nuestra nación. Hoy estamos más unidos que nunca para defender esta integridad de nuestro territorio, para defender al pueblo raizal y para mantener claro ese principio de que este archipiélago es histórico e indivisible. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, pues escuchábamos entonces las palabras del presidente Iván Duque después de escuchar y entender este fallo. Digamos que acá hay una de las interpretaciones. Por un lado, pues lo celebra, dice que a Colombia le fue muy bien, que Nicaragua no se salió con la suya, pero también hay una parte en la que afirma él que no va a negociar con Nicaragua, por ejemplo, parte de lo que dice el fallo de tener que generar un diálogo. ¿Cómo interpreta usted esa postura del presidente Iván Duque? ¿Lo va a acatar? ¿Lo va a acatar pero no lo va a implementar? ¿Qué puede interpretar usted? Efectivamente, Tatiana, al escuchar esta madrugada la declaración, la locución presidencial, uno lo que entiende es que va a continuar bajo la misma línea que en su momento declaró el presidente Juan Manuel Santos, y es, se acata pero no se cumple. Pareciera eso. Ahorita lo que nos resta es ver cómo se va a materializar en esas modificaciones normativas que anunció esta mañana el presidente de la República, porque será allí donde podremos ver cuál es la posición real del gobierno de Colombia frente al fallo, porque en esta alocución lo que vemos es una interpretación extensiva del fallo,
obviamente con un tinte de tipo político que en ocasiones se aleja de la rigurosidad de lo dicho por la Corte Internacional de Justicia. Entonces lo que nos resta a los colombianos es esperar los siguientes días para ver cuáles son esas modificaciones normativas que anunció el día de hoy el presidente de la República. Por ejemplo, una de las partes que escuchábamos de lo dicho por el presidente Iván Duque es que la Corte dice que Colombia de ninguna manera incumplió el fallo que ya se había establecido en torno a este tema con Nicaragua, pero la Corte sí dice que Colombia violó derechos soberanos a Nicaragua. Entonces, ¿qué alcanza usted a percibir de lo que quiere decir Duque contrario a lo que está afirmando el tribunal? Como lo mencionaba antes, lo que yo acá es una interpretación muy delgada, digamos, una interpretación en la cual están tratando del gobierno de mostrar una victoria que no lo es. De hecho, uno revisa, invito a las personas que nos acompañan que revisen internet todas las noticias, medios de comunicación internacionales, los abogados, personas que trabajan en estos temas saben que en verdad Colombia perdió. Sin embargo, más allá de lo que parecía el gobierno se está pegando de unas pequeñas ganancias, por eso hablé de una ganancia pírrica en el sentido de decir, no nos impuso una condena. Bueno, sí, eso es cierto. Y reconoció que Colombia tiene una zona contigua. Bueno, eso está reconocido por el derecho constitucional internacional y también por la Convención del Mar, que obviamente Colombia no hace parte, pero que recoge esas costumbres y esas prácticas generales de los estados. Entonces, en verdad lo que tú que acá mencionas, un pañito de agua tibia, de tratar como de consolar a los colombianos frente a un fallo que en verdad no fue del todo favorable para Colombia. Ya que menciona eso que dice Duque y el fallo como tal, más allá de las interpretaciones que están haciendo los gobiernos, expliquémosle, profesor, exactamente a nuestros usuarios de Noticias Caracol ahora, ¿qué fue lo que dijo el tribunal que Colombia hizo mal, que hicimos mal en este pleito con Nicaragua? Exactamente, yo creo que eso es lo que tenemos que analizar. De una parte, lo que dice el tribunal es que hay una zona, pensemos que en el mar, a nivel de práctica, está dividido por 3 zonas. La primera zona se llama un mar territorial, esos son 12 millas náuticas desde lo que se conoce como la línea base. Después, en esa mar territorial, el país tiene toda la soberanía, los derechos soberanos. Después vienen otras 12 millas náuticas que se llama la zona contigua y después hay otra parte que se llama la zona económica exclusiva que son 200 hasta 200 millas náuticas. ¿Qué dice la Corte en este caso? Y es que en su versión del 2012 determinó que una parte del mar donde se encuentra San Andrés, Providencia y otros cayos hacían parte de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Y sobre la explotación de los recursos naturales tiene el monopolio de Nicaragua. Sin embargo, también reconoció que Colombia tiene, que hay como sobrepasa también el mar o la zona contigua de Colombia sobre esa zona económica exclusiva de Colombia. Pero son 2 zonas distintas, mientras que en la zona contigua Colombia tiene unos derechos por temas aduaneros, sanitarios y migratorios, el control, eso arriba, el control de los recursos, digamos, en el subsuelo, los tiene Nicaragua. Entonces aquí lo que dice la Corte es, mire, Colombia empezó a emitir unos permisos de pesca, por ejemplo, a terceros países, hablaban de botes con bandera hondureña, y eso, según la Corte lo hizo la DIMAR, pues Colombia no podía emitir esos permisos porque eso está en la zona económica exclusiva. De otra parte, el gobierno colombiano hablaba que la Armada hacía patrullajes para proteger esos botes por un tema de seguridad. Y lo que dice la Corte es, mire, el tema de seguridad nunca se incluyó en la zona contigua porque es muy amplio. Entonces, inclusive en las discusiones nunca se llegó a entender que el término que es temas de sanidad se ampliara a temas de seguridad. Y tercero, muy importante, ese decreto del 2013 que crea una zona contigua integral, pues se sale de ese margen que mencionaba al principio, que son de las 12 millas náuticas posterior al mar territorial. Y lo que dice la Corte Internacional es, mire, Colombia, usted está creando una zona que supere esas 12 millas y usted no lo puede hacer. Usted tiene que ajustar ese decreto para que lo máximo que llegue a tener su zona contigua en esa parte es de 12 millas náuticas. Entonces, como lo podemos ver por todo lado y, digamos, contrario a lo que se ha mencionado en prensa, pues no es un triunfo, sino es un llamado de atención muy serio a Colombia de que no se está cumpliendo con unos estándares de derecho internacional. Yo creo que más allá
de centrarnos en si en el cumplimiento de la sentencia. Lo que sí es cierto es que la Corte demostró que Colombia vulneró los derechos de Nicaragua. Es decir, que en teoría Colombia no es que vaya a poder ejercer todas las labores que incluso mencionaba Iván Duque frente al control, por ejemplo, del narcotráfico en esa zona. ¿Qué más no podría hacer entonces a partir de ese fallo en nuestro país, según el fallo? Claro, es importante mencionar que frente al tema de persecución de drogas hay un tema especial, y es que hay un principio que los estados deben perseguir de manera conjunta las drogas. Yo acá lo que me centraría menos en lo de las drogas, que yo creo que el presidente tiene parcialmente la razón, es en el tema de explotación económica, que es verdaderamente el punto detrás de todo este litigio, y es quién puede expedir, por ejemplo, permisos para la explotación de, pensemos, de petróleo debajo de la superficie del mar. ¿Qué país es el que puede expedir los permisos para la pesca? ¿Cuál país va a regular esos permisos de la pesca? Entonces, lo que dice el fallo es, en lo que son las 12 millas náuticas, en total 24 millas, es decir, las 12 millas náuticas del mar territorial colombiano, y en eso puede decidirlo Colombia. En la zona contigua, no, porque esa zona contigua limita por la parte de abajo con lo que es la zona económica exclusiva económica de Nicaragua. Entonces, toda la administración de recursos naturales en esa zona, en la cual se sobrepasa la zona contigua colombiana con la zona económica exclusiva nicaragüense, ese control de la explotación y exploración de recursos naturales es totalmente nicaragüense. Entonces, acá nosotros, la DIMAR no puede seguir expidiendo esos permisos para que en esa zona, o sea, recordemos, lo que es Colombia mar territorial lo puede hacer, pero en esa zona económica exclusiva de Nicaragua y lo que limita con nuestra zona contigua, todos los permisos los debería emitir la autoridad nicaragüense. Y algo que preocupa más del presidente es que él habla que el derecho interno y que la decisión de la Corte Constitucional pues fue reconocida por la Corte Internacional de Justicia, lo cual no es cierto. De hecho, la Corte Internacional de Justicia no se pronuncia de fondo sobre esa decisión, pero lo que ratifica es que hay un principio en derecho internacional que es el principio de pacta sunt servanda, y hay otro principio que es que todos los acuerdos se deben cumplir de buena fe, inclusive no solamente los tratados sino las decisiones judiciales, pero también menciona que en ningún momento el derecho interno, es decir, yo como Colombia no puedo sustentar en que mi Corte Constitucional dice algo para vulnerar una obligación que hace parte del derecho internacional. De hecho, aunque no hace parte del fondo y la decisión completa del fallo, sí llama la atención de que Colombia debe tener en cuenta que lo que es el derecho doméstico no puede justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales. Ya que está mencionando usted, profesor, ese derecho de quién va a expedir los permisos para explotar esas aguas, ¿debería Colombia negociar con Nicaragua? Porque parte del fallo decía precisamente eso. Pero, ¿qué tipo de negociación entonces debería hacer? Efectivamente, Tatiana, aquí la mejor opción es la salida diplomática. La salida diplomática mediante una negociación de un tratado que ponga fin a esta controversia de si se cumple o no la sentencia, de hasta dónde estuvo la sentencia, porque recordemos que, por ejemplo, en 2012 la sentencia tuvo un problema, es que las líneas bases de Nicaragua no estaban determinadas. Entonces, aquí lo mejor es que los dos gobiernos se sienten, puedan negociar un tratado que, de acuerdo a lo que a las decisiones de la Corte, pues deje tranquilo a ambos gobiernos, pero más importante, yo creo aquí, Tatiana, que ese tratado pueda proteger efectivamente los derechos de la población raizal de pesca más allá de lo que es el mar territorial colombiano, y de otra parte que pueda generar una tranquilidad entre los dos países. Claramente el mensaje del presidente Duque es que de aquí al 7 de agosto no se logrará este avance. Tendremos que esperar el nuevo gobierno, quien sea que gane los candidatos presidenciales, para ver cuál será su posición respecto a Nicaragua. Yo creo aquí muy importante que ustedes, los medios de comunicación, puedan preguntarle a los candidatos cuál va a ser su posición frente a este caso muy importante para Colombia. ¿Qué va a pasar, profesor, entonces, según ese fallo, con los islotes enclavados en esas zonas contiguas y que están rodeados de aguas nicaragüenses, los Cayos Roncador y Quitasueño que usted mencionaba ahora? ¿Qué va a pasar con esos dos lugares? Bueno, importante, no pasa nada en el sentido que es tener un fallo de definir, digamos, límites o no, porque esto ya fue definido en el fallo del 2012. Entonces,
Entonces acá no se está perdiendo agua, no se está perdiendo un centímetro cúbico de agua. Aquí lo que está ratificando la Corte es que si bien esos islotes y todas estas partes que fueron reconocidas como parte de Colombia, pues siguen siendo parte de Colombia, tienen derecho a su mar territorial, digamos San Andrés, tiene derecho a una zona contigua, tiene un derecho a una explotación limitada hasta esas 12 millas náuticas, pero que todo lo que tenga que ver de ahí para allá con la zona económica exclusiva, pues tiene que, para la explotación ya económica, tiene que pedirse a las autoridades marítimas. ¿Mm? Y algo muy importante que olvidé mencionar, y es el presidente Duque mencionaba que las autoridades marítimas pueden seguir patrullando. Claro, pueden seguir patrullando, pero no pueden ejercer ninguna tipo de detención, por ejemplo, que es lo que argumentaba Nicaragua, que en ocasiones las fragatas nicaragüenses veían barcos, hablaban de Honduras con bandera hondureña, pescando en esa zona económica exclusiva de Nicaragua, y que cuando le preguntaban o que le decían que se retirara, llegaba la Armada colombiana y le decía, no, este barco está bajo la protección de Colombia, cuando estaban verdaderamente en la zona exclusiva económica de Nicaragua. Entonces aquí pues, no pasa nada con esos callos, acá digamos es más frente a la zona económica exclusiva, y es importante resaltar esto, aquí no perdimos un centímetro cúbico de agua, no se están reformulando las fronteras más allá de lo que se había mencionado en el fallo del 2012. Es muy importante hacer esa precisión, profesor, porque hay quienes pensaban que aquí se estaba también disputando algo sobre el territorio o sobre las aguas. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina sigue estando bajo la soberanía de Colombia, ¿verdad? Así es, Tatiana. Bueno, ¿y qué se espera entonces que suceda en el tiempo? ¿En cuánto tiempo ya deberían los gobiernos pues tomar decisiones, implementar o no este fallo? Y bueno, ¿cuál es el escenario si Colombia se mantiene en el siguiente gobierno, como usted lo dice, en no implementarlo? De acuerdo, es una excelente pregunta. Aquí, de una parte, pues, como lo mencionó el presidente Duque, todos los colombianos estamos muy ansiosos de esperar cuáles son esas medidas normativas, porque allí podremos evidenciar cuál es la posición real, cómo se va a materializar la posición respecto a la sentencia, porque lo que vimos hoy fue una declaración general, un poco vaga, política. Entonces yo creo que ya en el momento que veamos los decretos, podremos cada uno de nosotros determinar y concluir cuál fue esa posición real del gobierno frente al fallo. Eso es lo primero. Lo segundo, en el corto plazo no va a haber negociación diplomática, eso lo dejó claro el presidente Duque. Sin embargo, si el próximo gobierno continúa con una posición, digamos, de un punto de que cumple y no cumple frente a estas decisiones, pues técnicamente el siguiente órgano que podría tomar acción es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia es un órgano, es el órgano judicial de las Naciones Unidas, y en caso, cuando no cumple un Estado, para lograr que se cumpla un fallo de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad puede intervenir y tomar las medidas pertinentes. Sin embargo, sabemos que en este momento eso no va a ocurrir. No creo que ocurra en el mediano plazo. El Consejo de Seguridad tiene otros temas más importantes de los cuales enfocarse, específicamente el caso de Ucrania. Entonces, pues yo creo que acá la única oportunidad real que nos queda como dos países, Nicaragua y Colombia, es la negociación diplomática de un tratado. Profesor Prieto, pues muchas gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo que a veces, digamos, sobrepasa nuestro entendimiento de saber qué es y qué no lo que está disputando en este momento Colombia con Nicaragua. Y bueno, esperaremos entonces a ver qué sucede con el próximo gobierno y si se da una real implementación de este fallo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Y qué opina la comunidad raizal sobre este fallo de La Haya? La pregunta también se la vamos a hacer en este momento a Ken Francis James, o James.